¿Están? Amén. ¿Disfrutaron de poder alabar y cantar al Señor? ¿De verdad? Bueno, aún aunque algunos tienen sueño, ¿verdad? Pero hoy vamos a poner, ¿verdad?, mucha atención. Vamos a poner todos nuestros sentidos en el Señor, amén. Y miren, le voy a invitar a hacer algo, ¿sí? Quiero que por favor voltee, ¿verdad?, ahí a su alrededor y pueda saludar a alguno de sus hermanos. Pero mire, quiero que lo salude con esta palabra. Dígale shalom, ¿sí? Sí, hágalo de verdad. Shalom, no chalón, no. Hágalo con estilo, hermano, ¿sí? Con estilo. ¿Usted sabe qué significa esta palabra? ¿Sí? ¿Quién sabe? A ver. Paz, ¿sí? Es una palabra que significa paz, ¿sí? Entonces, cuando usted saluda a su hermano y le dice shalom, le está diciendo, ¿verdad?, la paz de Dios sea contigo, o la paz de Dios esté en ti, en tu corazón. Amén. Entonces, bueno, hoy lo hicimos así, ¿verdad? Muy hebreos, ¿sí? Y bueno, hermanos, en esta noche precisamente, ¿verdad?, vamos a hablar de lo que es la paz de Dios, ¿sí? Y bueno, ahorita, ¿verdad?, saludamos de esta manera, dijimos shalom, ¿verdad? Hermano, la paz de Dios sea contigo, sea en tu vida, sea en tu corazón. Pero hermanos, vamos a hacernos esta pregunta. Hoy sentimos paz, verdadera paz en el corazón. ¿Cómo ve? Hágase usted esta pregunta ahí, ¿verdad? ¿Siento paz en mi alma? En lo más profundo de mi ser, ¿siento paz? ¿Sí? ¿Estoy viviendo en completa paz? ¿Siento esa paz perfecta de Dios en mi corazón? Bueno, ahí usted, ¿verdad?, encontrará la respuesta, ¿sí? Medítelo, hágase esta pregunta. ¿Realmente sentimos hoy, en esta noche, en este lugar, dentro de nuestro corazón, la paz de Dios? ¿Sí? Mire, hermanos, si usted busca en el diccionario secular, normal, y quiere usted encontrar la definición de esta palabra de paz, lo encontramos de esta manera. Significa, ¿verdad?, o se define, es una situación en la que no existe lucha armada en un país o entre países, ¿sí? Lo contrario de paz o el antónimo, pues, es guerra, ¿sí? También se define como una relación de armonía entre las personas sin enfrentamientos ni conflictos, ¿sí? Algo similar que encontramos también es que paz es concordia, armonía, un estado de tranquilidad o quietud, como ausencia de disturbios, ¿sí? Y en la Biblia, hermanos, paz se refiere a un estado de armonía, de plenitud, de bienestar. Sí, bueno, como ahorita decíamos, ¿verdad? Shalom en hebreo significa paz. Y bueno, se refiere, ¿verdad?, a ese bienestar, a tener salud, a tener armonía, calma, tranquilidad, equilibrio, igualdad, justicia, ¿sí? Hermanos, la verdad es que demasiadas cosas a nuestro alrededor hoy en día, hoy en este mundo, nos abruman, ¿sí? Y bueno, vivimos en un mundo, ¿verdad?, agitado, acelerado, con situaciones, hermanos, que lejos de sentir paz, pues a veces sentimos todo lo contrario, ¿no? Como pues vivimos como la injusticia, la violencia, traición, engaño, mentira, ¿sí? Y bueno, lo contrario de paz es bullicio, violencia, guerra, intranquilidad, enemistad, ¿sí?, enfrentamiento, ¿sí? Por eso, hermanos, yo quiero que pudiéramos hacernos esta pregunta verdaderamente en nuestro interior. ¿Estoy viviendo la paz, la verdadera paz que Dios da en mi corazón? Porque fíjese, es sin problemas, sin enfrentamientos, sin que tenga problemas con alguna persona, ¿no? Y mire, otra definición o algunas definiciones más de lo que es la palabra paz, ¿sí?, o algunos sinónimos, escuche bien, ¿sí? No importa si no anota todos, ponga atención, después puede ver la grabación, ¿sí? Entonces fíjese, paz también es tener entendimiento,
es concordia, es tregua, es serenidad, es silencio, es unión, es calma, tranquilidad, convenio, ¿sí? Hacer convenio con alguien, quietud, sosiego, armonía, orden, tratado o pacto, ¿sí? Tener un acuerdo, amistad, reconciliación, conciliación, armonizar, reposo, ¿sí? Todo eso, fíjese. Lamentablemente, ¿verdad? Como le decía, en este mundo, pues a veces vivimos lo contrario, ¿verdad? Hay violencia, sufrimiento, enfermedades, injusticias, pobrezas, carencias, egoísmos, infidelidades, etcétera, ¿sí? En donde pues parece difícil tener paz, ¿sí? Todos, hermanos, yo creo que todos deseamos tener paz y tranquilidad, ¿es así? Y si nosotros preguntáramos, ¿verdad? Pues todo el mundo realmente quiere paz, quiere vivir en paz, en tranquilidad. Fíjese, el mundo llama a la paz como una paz interior o mental, ¿sí? Y el mundo la define así: la paz interior es una sensación de calma en la que dejamos de luchar contra nuestros pensamientos y las emociones negativas y perturbadoras. Es un estado en el que nos apartamos mental y emocionalmente de los problemas y conflictos cotidianos, ¿sí? Pero fíjense, por eso en el mundo, ¿verdad? Nos dicen, ¿verdad? Nos aconsejan mucho, pues no, para que tengas paz interior, es buena la meditación, es bueno el yoga, es bueno esto, es bueno aquello, las veladoras para la paz, para la tranquilidad, ¿no? Y esa definición que le di es esa, ¿no? O sea, es olvidarte por un momento de tus problemas, de las situaciones, de los conflictos, de lo que no queremos pensar, y es como olvidarnos, ¿sí? Ponernos en blanco y olvidar y hacer como de cuenta que no están, ¿sí? Así el mundo lo maneja. Pero fíjese, ya después de que hizo su meditación y no sé, ¿no? Se elevó a no sé dónde, bueno, va a volver a su realidad y entonces, ¡pum!, ahí se perdió otra vez la paz. ¿O qué pasó? ¿Sí? ¿Está conmigo? El mundo así la maneja, ¿verdad? No sé si usted conozca a un personaje de, ¿verdad? ¿Cómo se llama? De un programa, ¿no? De hace tiempo, ¿verdad? Del Tranquilino, ¿sí? Hasta traía así unos lentesotes, ¿verdad? Y traía una túnica blanca y guaraches, ¿no? Y cabello largo, y así se decía llamar, ¿no? Tranquilino, o sea, porque era tranquilidad y calma y paz, ¿no? Y hasta la paz, ¿no? Y lo ponían, ¿verdad? Como en son pues, de broma, ¿no? En varios escenarios en donde perdía la calma y perdía la tranquilidad, don Tranquilino, ¿verdad? Y en ciertas ocasiones, ¿verdad? Algunas cosas lo hacían enojar y la paz y la tranquilidad se iban, ¿sí? En una ocasión pues, estaban ahí según unos niños con don Tranquilino, ¿verdad? Y pues imagínense, ¿no? Los niños. Y terminó diciendo así, y respiraba, ¿verdad? Mientras más se iba la paz, respiraba más profundamente, ¿no? ¿No? Y como que meditaba, ¿verdad? Y bueno, hasta que la paz se fue y decía, los niños, ¿verdad? Pero porque ya esa paz de don Tranquilino se había ido. Y muchas veces, ¿verdad? Así vivimos, el mundo así vive, ¿sí? En un momento tiene paz, pero al ver realmente la realidad, las circunstancias, pues la paz se esfuma, se va, ¿sí? Y se perdió la paz, ¿sí? En el mundo esa paz depende de las circunstancias. Si todo está bien, entonces siento paz, ¿sí? Pero si las cosas se complican, entonces ya se va y se rompe esa paz, ya no la siento, ¿sí? Hermanos, en Dios, en medio de las situaciones difíciles, podemos gozar de esa paz que proviene de Él. Amén. No es olvidarnos y hacernos como que no pasa nada. No, en Dios están las situaciones, pero podemos seguir sintiendo paz. Esa paz de Dios en nuestro corazón, aún en medio de la situación complicada. Amén. Eso es lo que Dios nos enseña. Esa paz de Dios permanece, porque es la paz de Dios, no la paz que usted y yo buscamos,
¿sí? Sino la paz que Dios nos da. Amén. Y esa paz, pues esa paz es eterna, es perdurable. Amén. ¿Cuántos desean sentir la paz de Dios? Amén. Hoy mismo la puede sentir, si puede respirar la paz de Dios. Mire, respire profundo. Nada más no se me duerman, de tanta tranquilidad. ¿Sí? Si los que tienen sueñito, mire, voltea a ver a su compañero y distráigase un poquito. Mire, le voy a contar una historia de un rey, ¿sí? Había una vez un rey que ofreció un premio importante al artista que pudiera captar, ¿sí? Dibujar en una pintura la perfecta paz. Se presentaron varios pintores para pues tratar de agradar al rey y poder ganar ese jugoso premio, ¿sí? Una vez que todos terminaron, las obras fueron expuestas delante del rey. Este observó con detenimiento a cada una de forma muy especial, pero solo hubo dos que realmente le importaron. Tenía que elegir una solamente. Y comenzó a observarlas con mucho cuidado, ¿sí? La primera, y quiero que se la imagine, ¿sí? La primera pintura era un lago muy tranquilo, como un espejo perfecto, donde se reflejaban las plácidas montañas que lo rodeaban. Sobre estas había un cielo azul con tenues nubes blancas. Todos los que la miraban acordaban que esta pintura reflejaba la perfecta paz. La segunda también tenía montañas. Estas eran escabrosas y rocosas. Sobre ellas había un cielo tormentoso. ¿Sí se lo está imaginando? Del cual caía un impetuoso aguacero iluminado con rayos. De la montaña bajaba un gran torrente de agua, formando una cascada. Esta no parecía mostrar ninguna paz. El rey observó que en este cuadro, detrás de la cascada, había un delicado arbusto creciendo en una grieta de la roca. Y en sus ramas, ¿qué cree? Se encontraba un nido, ¿sí? Allí, en el rugir de la violenta caída de agua, estaba empollando plácidamente y tranquilamente un pajarito. Después de observar minuciosamente un largo tiempo las dos pinturas, el rey se decidió por esta última. Todos sus acompañantes se quedaron admirados y sin palabras ante su decisión. Uno de ellos dijo: Su Majestad, usted no puede elegir ese cuadro, nada de lo que se ve muestra paz, por el contrario, es hostil y perturbador. Entonces el rey, con la paz que le había reflejado esta pintura, le explicó el porqué de su elección. Paz, fíjese lo que dijo el rey. Paz no significa estar en un lugar sin ruidos, sin problemas, sin trabajo o sin dolor. Por el contrario, si tenemos verdadera paz en nuestros corazones, permaneceremos calmados, serenos y como este pajarito, nos mostraremos confiados ante el rugir de nuestros problemas cotidianos. ¿Sí? ¿Cómo ve? ¿Tenía razón o no el rey? ¿Sí? Y miren, ahí le van a poner en pantalla una imagen. Yo busqué la que más se pareciera, como yo me imaginé, de un pajarito, de ese pajarito que estaba ahí en esa pintura muy tranquilamente, ¿verdad? Ahí reposando, ahí gozando, ¿sí? Y mira, hermanos, así debemos estar ante las situaciones y adversidades. Hermanos, contamos con la paz de Dios en nuestro corazón. Amén. Y dice la palabra de Dios que estamos cubiertos bajo sus alas. Él nos protege ante toda situación complicada, ante todo peligro, ante toda prueba, ante toda tempestad, ¿sí? Y después de esa le van a poner otra imagen. Mire, fíjese bien lo que hacen, ¿verdad? Las aves con sus polluelos, con sus hijos. Ya quiero que note, hasta atrás se ve que está lloviendo. ¿Sí? ¿Sí alcanza a ver? ¿Sí? Y está cubriendo, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? A sus bebés. Prefiere la mamá mojarse y cubrirlos con sus alas
y que no les pase nada a sus polluelos. Así es Dios con nosotros. Amén. Así está el Señor con nosotros y nos guarda y nos cubre. Sí, mire, la siguiente quise ponérsela ahí porque yo no sé, mire cómo le hace, que se forma como una sombrilla. ¿Ya vio? Como un paraguas. ¿Para qué? Para cubrir a sus polluelos. Y la última, ¿verdad? Pues están ahí bajo las alas de su mamá. Amén. ¿Cuántos estamos bajo las alas, ¿verdad?, del Señor? Ahí cubiertos, ahí guardados. Ellos no se preocupan, están tranquilos porque están debajo de las alas, ¿verdad?, de su mamá. En este caso, nosotros estamos bajo las alas del Señor. Amén. Da gloria a Dios por esto. Y mira, yo quiero que me acompañen, por favor, a Salmos 91. Muchos, ¿verdad?, se lo saben de memoria. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Están muy tranquilos, muy quietos. Sí están en la paz de Dios, creo. Salmos 91, 1. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás, ¿qué, hermano? Seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Amén. Y bueno, pudiéramos seguir leyendo, ¿verdad? Hermanos, el Señor nos guarda, ¿sí?, debajo de sus alas. Ahora, por favor, vamos a leer Juan 16, 20. Vamos allá adelantito a San Juan 16, 20. Miren lo que el Señor nos dice ahí. ¿Ya lo encontré? Bueno, sí. 16, 20 al 22, Jesús les está hablando a sus discípulos porque está a punto, ¿verdad?, de ser entregado, y entonces les empieza a dar algunas indicaciones. Fíjese el versículo 20 como dice: de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo, ¿sí? Y después nos brincamos ahí, vamos al versículo 32, ahí mismo, pero en el 32 dice: he aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí, ¿qué, hermanos?, tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Fíjese lo que Jesús nos dice. Fíjese, hermanos, el Señor nos advierte en su palabra: en el mundo tendréis aflicción, ¿sí? Problemas, situaciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y lo primero que dice en este versículo, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Sí? O sea, va a haber aflicción, tribulación, pero en mí vas a tener paz en el corazón. Amén. Confía, dice: yo he vencido al mundo. Mire, este versículo en otra versión dice así: yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, sufrimientos, pruebas, tristezas, pero anímense, yo he vencido al mundo. Amén. Anímense. Mire, voltea con su compañero y díganle: anímate.
Y más si lo ve que se le están cerrando sus ojitos, dígale, anímate doblemente. ¿Sí? Ok. Y bueno, esta palabra, cuando nos dice aquí este versículo, en el mundo tendréis aflicción, esta palabra de aflicción, ¿sí? Viene, bueno, se dice esta palabra, Sará, así se pronuncia, ¿verdad? Pero significa aprietos, angustia, escasez, ¿sí? Y bueno, hermanos, aflicción es aquello que causa o tiende a causar dolor o angustia, ¿sí? Aflicción es todo eso, lo que nos causa dolor o angustia. Entonces, hermanos, en medio de la tribulación, en medio de la aflicción, en medio de los problemas, Dios desea que tú y yo podamos sentir su paz en nuestro corazón. Amén. Vamos, acompáñenme por favor a Mateo 8:23. ¿Cuántos están contentos? Y bueno, esta historia yo creo que la hemos leído, es cuando Jesús calma la tempestad, ¿sí? Y mire, hermanos, pues cuántas veces no nos hemos sentido así, ¿no? En tempestad. Esta tempestad, ¿verdad? Pues son aquellos problemas, aquellas situaciones pues difíciles que tenemos que enfrentar. Vamos a leer versículo 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande, ¿qué, hermanos? Bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Fíjese, Jesús, ¿verdad?, reprendió a los vientos y al mar y dice que se hizo gran bonanza. ¿Qué es esto? ¿Significa esta palabra? Un tiempo tranquilo o sereno en el mar, ¿sí? También calma y también prosperidad. Hermanos, en Cristo, ¿verdad? Aún en medio de la tempestad, Él viene y nos da de esa paz. Y a veces parece que todo, ¿verdad?, está revuelto, está ahí la tormenta, están las situaciones, los problemas, tenemos que tomar decisiones, nos angustiamos, no sabemos muchas veces qué hacer. Pero hermanos, si Cristo está en nuestra barca, Él va a hacer esa gran bonanza. Amén. Va a traer paz, va a traer tranquilidad en nuestro corazón. No valoraríamos, escuche bien, no valoraríamos y no disfrutaríamos de la paz si no experimentáramos la tempestad. ¿Está conmigo? ¿Sí? No daríamos realmente el valor y la apreciación de la paz si no tuviéramos que pasar por la tormenta. Pasó la tormenta y viene la calma y ¿verdad? Lo disfruto, le doy el valor real que tiene el tener esa paz. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué padecemos? ¿Por qué tenemos que sufrir aflicción, como Jesús nos dice? En el mundo tendréis aflicción. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que sufrir o por qué padecemos? ¿Sí? Inciso A, si está anotando, si le quiere poner inciso A o punto número 1, por nuestras propias decisiones equivocadas. ¿Sí? Vivimos, hermanos, lamentablemente, pues las consecuencias de nuestros actos, y a veces hemos tomado decisiones pues no muy sabias, no muy buenas, y entonces tenemos que sufrir a veces esas consecuencias, ¿no? Y a veces pues sufrimos y padecemos, ¿sí? Inciso B, ¿verdad? ¿Por qué sufrimos? Pues porque vivimos, hermanos, en un mundo caído, lleno de pecado, de maldad, gobernado pues por el príncipe de este mundo, ¿sí? El enemigo de Dios. Aún, hermanos, pues nuestro cuerpo, ¿verdad?, está sujeto, ¿verdad?, a este mundo donde podemos a lo mejor, ¿verdad?, aún enfermarnos o sufrir ciertas cosas, ¿no?, por este mundo de pecado, ¿sí? Y bueno, a veces tenemos que padecer y sufrir enfermedades o situaciones, ¿sí? Inciso C.
Muchas veces padecemos o sufrimos por seguir y por amar a Cristo, ¿sí? Por haber decidido ser sus hijos. Padecemos persecución, recibimos burlas, críticas, nos señalan, nos dejan de hablar, ¿sí? Por hacer lo correcto, ¿sí? Porque amamos a Dios y queremos agradarle y queremos hacer lo correcto, y a veces por hacer lo correcto sufrimos, padecemos. Le voy a leer, anótelo solamente, Mateo 5:11. Dice así, Mateo 5:11: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que nosotros. Y yo encontré otra versión de este versículo, escúchelo como dice: Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Los que están dormidos dicen amén. Qué bueno. Gloria a Dios. Inciso D. ¿Sí? ¿Por qué sufrimos o por qué padecemos? Porque Dios, hermanos, en su soberanía permite y prepara situaciones con un propósito en nuestra vida y en nuestro corazón. ¿Sí escuchó bien? No se duerma, abra los ojos, escuche bien, ¿sí? Padecemos, sufrimos muchas veces porque Dios permite y Dios prepara ciertas cosas, ciertos escenarios en nuestra vida con un propósito, ¿sí? Para enseñarnos, para transformar nuestro corazón, para que crezcamos, para purificarnos, ¿sí? Para que le conozcamos, ¿sí? Por ejemplo, en la historia de Jonás, Jonás, ¿verdad? Porque no quería obedecer, y a veces así estamos, ¿verdad? De rebeldes. Ya escuchamos lo que Dios quiere y no respondemos y no queremos hacerlo, y entonces, Dios tiene que permitir ciertas cosas y preparar cosas para hablar nuestro corazón, para cumplir su propósito, ¿verdad? En la vida de Jonás dice que Dios preparó esa tormenta cuando iba en el barco. ¿Sí lo ha leído? Y Dios preparó un gran pez, pero Dios tenía un propósito. Dios a veces tiene que preparar cosas para que le escuchemos, para que cumplamos su propósito y su voluntad. ¿Amén? Y eso es porque andaba, ¿verdad? De rejego, de desobediente. Pero a veces usted y yo podemos estar bien delante del Señor, obedeciéndole, ¿verdad? Pero a veces Dios permite ciertas cosas para enseñarnos, para purificarnos. ¿Amén? Para sacar lo mejor de nosotros, para probar nuestra fe y nuestra confianza en Él. Amén. A veces, hermanos, suceden cosas, simplemente suceden, ¿sí? Pero Dios toma esas cosas que para ti y para mí son negativas, ¿sí? Las toma el Señor y las transforma para bien de nosotros. Amén. Para bien de nosotros. Y mire, toda situación, escúchame bien, hermano, toda situación, todo lo que pasa en nuestras vidas, todo lo que pasa en tu vida, a tu alrededor, todo lo que el Señor permite que pases y vivas, todo eso, Él tiene el control absolutamente de todo, ¿sí? De todo y de tu vida. A Él no se le escapa nada, ¿sí? Y Él sabe con qué propósito lo está permitiendo, ¿sí? Anota Romanos 8:28. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, ¿qué, hermanos? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuántos creen esto? Amén. Dios es bueno con nosotros. Amén. Anote Salmo 138, versículo 8, y se lo voy a leer yo. Es en otra versión. Anótelo, Salmo 138, versículo 8. Si quiere buscarlo, lo puede buscar, pero se lo voy a leer en otra versión, ¿sí? Dice, aunque yo pase por grandes angustias,
tú me darás vida. Contra el furor de mis enemigos extenderás la mano. Tu mano derecha me pondrá a salvo. El Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdurará para siempre. No abandones la obra de tus manos. Amén. Pero fíjese, dice, aunque yo pase por grandes angustias, tú me darás vida. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo hemos experimentado? Amén. ¿Dios ha sido bueno? Entonces, la aflicción, hermanos, es un filtro, ¿sí? Es para purificarnos. La aflicción es una bendición, ¿sí? Aunque por el momento no lo veamos así, Dios tiene control de todas esas cosas. Vamos a leer algunos versículos. Vamos primero, por favor, a Santiago, capítulo 1, versículo 2. Vamos a buscarlo rápidamente. Trate de encontrarlo y si no, bueno, ahí se lo van a poner en pantalla. Santiago 1, versículo 2 y 3. Si lo tiene, dígame fuerte. Santiago 1, 2, 3 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Fíjese cómo dice, ¿verdad? El versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo. O sea, un gozo, ¿verdad? Extravagante. A ver, ponga cara de gozo, así, ¿verdad? De felicidad, hermanos. Es que estoy en aflicción, por eso dice, ¿verdad? Cuando os halléis en diversas pruebas. Usted está en una prueba, en una aflicción, en una situación difícil, en un problema, ¿verdad? Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. A ver, practíquelo, inténtalo, una sonrisa, por favor. Todos, a ver, una sonrisa. ¿Sí? Dios es bueno, amén. Mire, ¿se puede gozar aún en medio de la aflicción, hermanos? Claro que sí. En Dios sí podemos, en Dios sí se puede, porque Él nos da de su paz. Amén. Nosotros no la buscamos, Él la pone en nuestro corazón. Amén. Vamos a Primera de Pedro capítulo 1, por favor. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 6. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Amén. ¿Está usted conmigo? Sí, fíjese, dice el 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, hermanos. ¿Sí? Entonces no va a ser una. Dice diversas pruebas, o sea, muchas pruebas diferentes, varios obstáculos de diferente manera, ¿sí? Ahora vamos a 2 de Corintios 4:15, por favor. Si siente calor, échese airecito, pero no se me vaya, no cierre los ojitos, por favor, ni me esté haciendo ojitos, ¿sí? 2 de Corintios 4:15. Dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando en la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve, diga conmigo leve. Dígale a su compañero, leve. Dígale, entonces, ¿de qué te quejas? ¿Verdad? A ver, ve tu problema.
ve tu prueba, ve tu padecimiento. ¿Qué te aflige hoy? Ahí piénsalo. ¿Qué te preocupa hoy? ¿Qué te está robando la paz? Dile, es leve. Aquí dice, pero es que usted no sabe. Entonces la palabra miente. El Señor miente, ¿verdad que no? ¿Sí o no? ¿Está conmigo? Dice, porque esta leve tribulación momentánea, ahora diga conmigo momentánea, va a ser por un momento, no va a ser para siempre. Pues dice usted, pero ya quisiera que pasara. Aguanta, aguanta tantito, ¿sí? Dice el Señor, ¿verdad? Aquí, esta leve tribulación momentánea, fíjate, porque produce algo en nosotros. Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Amén. Peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Entonces, miren, hermanos, tenemos que alegrarnos porque en cada padecimiento, en cada tribulación leve, momentánea, el Señor está trabajando en nosotros para lo eterno. Amén. Para producir en nosotros eternidad y estar con Él. Amén. Entonces, por eso, mire, es leve. ¿Sí? Aquí vamos a durar poquito, allá es para siempre. Amén. Entonces, por eso es leve. Aguanta, dile a tu compañero, ¿va? Vamos a aguantar, ¿sí? Entonces, hermanos, pues Dios no se equivoca. Vamos a Romanos 8:17. Y bueno, en lo que lo encontramos, ¿sí? Quiero preguntarte y que pienses, ¿cuál ha sido la prueba más difícil que has enfrentado? Piénsalo. Romanos capítulo 8, versículo 17. ¿Cuál es la prueba más grande, más difícil que has pasado? ¿Sí? Dice el versículo 17. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Entonces, ¿cuál ha sido la aflicción más fuerte, más grande que hemos enfrentado hasta este momento, hermanos? Bueno, pues no se compara con esa gloria que vamos a vivir en su presencia, ¿sí? O sea, es nada si la comparamos. ¿Está conmigo? ¿Sí? Este versículo en otra versión dice, estoy seguro de que los sufrimientos por los que ahora pasamos no son nada si los comparamos con la gloriosa vida que Dios nos dará junto a Él. Amén. Hermanos, debemos entender que como hijos de Dios pasaremos diferentes situaciones, pruebas, cada día, ¿sí? Difíciles. Y que en medio de esas situaciones o circunstancias podemos experimentar la paz de Dios en nuestro corazón y tener confianza, ¿sí? Y seguridad en Él. Acuérdense que leímos en Juan 16:33, para que en mí tengáis paz. Hermanos, solo en Cristo podemos encontrar esa paz. Solo en Dios, solo en Cristo, ¿sí? Vamos a Juan 14:26, por favor. ¿De qué tema estamos hablando, hermanos? La paz de Dios, ¿sí? Juan 14:26 y 27 vamos a leer. Dice más, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amén. Entonces fíjese, aquí el Señor dice, ¿verdad?, que nos va a dar de su paz. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. ¿Cuál es la paz verdadera?
que va a llenar nuestro corazón en medio de la aflicción y que aunque esté la situación bien difícil, hermanos, vamos a tener confianza y seguridad, solo la paz de Cristo. Solo en Cristo Jesús podemos encontrar esa paz verdadera y esa paz perfecta. En nada más, ni en nadie más. ¿Está usted conmigo? ¿Dice amén a esto? Solo en Él, solo en Cristo. Fíjese, y dice, yo no os la doy como el mundo la da. Fíjese, entonces el mundo da una clase de paz. ¿Sí? ¿Sí lo puede ver? El mundo da una clase de paz, pero esa paz no es la que Dios da. La paz del mundo es momentánea. La paz que el mundo da, hermanos, depende de las circunstancias, ¿sí? El mundo cree tener paz si tiene dinero. Si tiene dinero, se siente seguro, pero se acaba el dinero y esa paz se esfumó, ¿sí? Es momentánea, ¿verdad? Si tienen aquellos que les gusta, ¿verdad?, la bebida, para ellos eso es tener paz, es tener alegría. Los vicios, las amistades, el tener a una persona, eso para ellos es tener paz y tranquilidad, ¿sí? La paz en Cristo no se puede comparar a la paz que el mundo da, ¿sí? Porque la paz del mundo, hermanos, está sujeta a las circunstancias. La paz de Dios, aunque las circunstancias sean adversas, permanece. Está ahí en nuestro corazón, ¿sí? Y mire, incluso mucha gente en el mundo puede creer tener paz, ¿sí? Muchos hacen cosas malas, hasta incluso, ¿verdad?, matan, roban, hacen, y ellos, pues yo estoy tranquilo, ¿va? Nada los mueve, nada, ya su corazón, ¿verdad?, está tan endurecido que no se sienten mal. Dicen, yo estoy tranquilo, no le hago nada a nadie, ¿verdad? Y no les conmueve nada y creen tener paz. Pero en realidad, hermanos, en lo más profundo de su interior, están buscando esa paz que solo Dios puede dar. Amén. Por eso hacen esas cosas, ¿verdad? Su corazón pues está en esa búsqueda de esa paz. Nunca nadie podrá experimentar la verdadera paz de Dios, hermanos, si no se ha reconciliado con Dios por medio de Jesucristo. ¿Sí? ¿Sí me escuchó? Nadie en el mundo puede experimentar esa paz que Dios da, tan perfecta, tan hermosa, tan eterna, que permanece aún en medio de la tempestad, si no te has reconciliado con Dios, si no has reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, no podrás experimentar esa paz. Solo aquellos que han reconocido a Jesús como su Señor y Salvador y que se han reconciliado con el Padre por medio de la sangre de Jesucristo, porque mire, si no hacemos eso, somos enemigos de Dios, ¿sabe usted? Somos pecadores y entonces no podemos tener esa amistad y no tenemos paz para con Dios. Pero si nos reconciliamos, si aceptamos y reconocemos a Jesucristo en nuestro corazón, entonces, ¿verdad?, somos reconciliados con el Padre, podemos tener esa amistad con el Padre y podemos sentir su paz en nuestro corazón. Amén. Mire qué regalo tan hermoso tenemos usted y yo. Usted tiene a Cristo en su corazón, entonces podemos experimentar la paz que Dios puede dar. Amén. Por eso el mundo no la puede entender. ¿Sí? ¿Cómo puedes estar tan tranquilo si todo lo que estás viviendo y todavía sonríes? Y todavía me hablas de tu Dios. Y todavía me hablas de tu Cristo. ¿Verdad? No lo pueden entender. Que aún en medio de la situación adversa, el Señor pone esa paz en nuestro corazón. Esa confianza que Él está con nosotros. Amén. Necesitamos entonces, hermanos, acercarnos al Señor, ¿verdad? Le voy a leer lo que dice Romanos 5:1. Anótelo. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, el mundo, ¿verdad?, cree tener paz interior o paz mental al olvidar las circunstancias o hacer como que no existieran los problemas. Pero en Dios, la paz, ¿verdad?, que experimentamos, la tranquilidad, la confianza, ¿verdad?, aún en medio de la situación adversa. ¿Sí? Esa paz solo proviene de Dios, es una paz
sobrenatural. Amén. Esa paz que solamente Dios puede poner. Hermanos, dice un canto, ¿verdad? Que es esa paz que solo los amados de Dios pueden comprender. Amén. Si eres el amado de Dios, si Cristo está en tu corazón, has experimentado la paz de Dios. No, la verdad es que si quisiéramos explicarlo en nuestras propias palabras, no alcanzamos a expresar lo maravilloso y hermoso que es sentir la paz de Dios en nuestro corazón. ¿Es así, hermanos? Aquellos que lo han experimentado, que lo han sentido, puedes levantar tu mano. ¿Tú lo has vivido? ¿Has experimentado la paz de Dios? ¿Verdad que es lo más hermoso? Y aún en medio de la tempestad, amén. Pero Él está en nuestra barca, amén. ¿Das gloria a Dios por eso? Hermanos, solo aquellos, ¿verdad?, que conocemos a Cristo podemos experimentar esto. Y miren, vamos a leer una historia acerca de un rey que necesitaba, ¿verdad?, la ayuda y la paz de Dios en una situación complicada, ¿sí? Y bueno, terminando esta historia, ¿verdad? Con esta historia yo termino. Vamos a leerla en 2 de Crónicas capítulo 20. Estamos hablando de la paz de Dios. 2 de Crónicas capítulo 20. ¿Ya está ahí? Dice así, hermanos: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, fíjese lo que le dijeron a este rey: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Fíjese el versículo 3 lo que dice: entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí que ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así:
No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque ¿qué, hermanos? Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos, que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho, y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Baraca hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron a regresar a Jerusalén. ¿Cómo, hermanos? A ver, pero usted dígalo, gozoso. ¿Cómo? Gozosos, porque Jehová les había dado gozo, librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Amén. Qué hermosa historia. Un poco larga, pero bien hermosa, ¿sí o no? Y mire, hermanos, hay muchísimo aquí. Yo no sé lo que tú estés viviendo o estés pasando en este momento, en este tiempo, ¿sí? Pero, hermanos, yo quiero decirte que Dios está contigo y quiere poner paz en tu corazón. Amén. Aquí, ¿verdad? Dice que el rey tuvo temor porque venía una gran multitud, venía un gran ejército. ¿Es así? Es la noticia que le dieron: mira, rey Josafat viene contra ti tal y tal y tal. Y dice que el rey tuvo temor. Hermanos, muchas veces las situaciones, los problemas que tenemos que enfrentar traen temor a nuestro corazón. Amén. Y la verdad es que decimos: ¿qué hacemos? No sabemos qué decisiones tomar. Pero miren, el rey Josafat hizo algo especial. No buscó en sus propias fuerzas, ¿verdad? No buscó ayuda de alguien más. No dijo: puedo hacer esto, puedo hablarle a aquel rey, puedo hacer aquello, sino que buscó a Dios. Clamó a quien podía ayudarle, a quien podía librarle de esa situación. Hermanos, cuando estemos en medio de la aflicción, tenemos que pedir ayuda primeramente, no como último recurso, primeramente a quien puede librarnos.
¿A quién puede poner paz en nuestro corazón? Porque a veces estamos angustiados, desesperados y no sabemos qué hacer, ¿sí? En medio de esa situación nos da temor, nos da angustia, nos da desesperación. Y entonces, ¿verdad? El rey Josafat, ¿verdad? Buscó al Señor, se humilló, todo el pueblo lo hizo. Todo el pueblo, hermanos, reconoció que ellos no podían hacer nada en sus propias fuerzas. ¿Quiere imaginarse este cuadro? Dice que estaba todo el pueblo en pie delante de la casa del Señor, clamando por su ayuda. Y estaban, mire, imagínese, los varones, las mujeres, con sus niños. ¿Puede imaginarse esta escena? Enfrente, delante de la casa del Señor, clamando por ayuda. Y dice, ¿verdad? El rey Josafat, ¿verdad? Empieza a hablar y dice: no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones, ¿verdad? Hermanos, reconoció que Dios es Dios por sobre todas las cosas. Reconoció su grandeza, su poder, su majestad. Es lo primero que hizo. No dijo: ay Señor, ayúdanos primero. No, reconoció la grandeza de su Dios. Amén. Y dice, ¿verdad? Empezó a clamar al Señor, ¿verdad? Y dice que le dijo: Dios, no sabemos qué hacer, ¿verdad? No hay en nosotros fuerza, no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Hermanos, si clamamos en medio de la aflicción, en medio de la situación adversa, el Señor va a estar ahí. El Señor va a contestar, porque Dios contestó. Amén. Dice que vino palabra del Señor. ¿Y qué les dijo, verdad? Fíjese, el Señor le dijo, ¿verdad? No teman, no desmayen, no se amedrenten. No habrá para qué peleéis vosotros. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová. Amén. Y miren, ellos creyeron y confiaron en esta palabra. Hermanos, aquí está la palabra de Dios, que te dice que Él nunca te va a dejar. Amén. Tenemos que creer y confiar en su palabra. Y mire, otra cosa tan hermosa que yo veo es que todavía no estaba la victoria, todavía no venía, ¿verdad?, del ejército, pero ellos creyeron y confiaron y empezaron a alabar al Señor, a adorar al Señor, a cantar al Señor. ¿Está conmigo? ¿Sí? Hermanos, en medio de tu aflicción, de tu problema, de tu angustia, de tu situación, alaba al Señor, aunque aún no haya respuesta, aunque aún no veas la victoria. Cree en su promesa, cree en su palabra, que Él te está diciendo: yo estoy contigo, confía en mí, no habrá para qué pelees tú, yo voy a pelear tu aflicción. ¿Qué te está afligiendo hoy? ¿Qué estás padeciendo? Vamos a alabar al Señor con todo el corazón, hermanos, porque esa paz no depende de las circunstancias. Puede estar la situación fuerte y yo puedo alabar al Señor porque su paz está en mi corazón. Dios quiere que tengamos paz aún en medio de la aflicción. Amén. Y hermanos, vemos que el Señor les dio la victoria. Amén. Les dio victoria. Dice que se fueron al valle de Beraca, que quiere decir bendición. Dios nos va a bendecir aún en medio de la aflicción. Amén. Él va a estar con nosotros. Ahora, aquí hubo victoria, pero aunque aparentemente a nuestros ojos no haya victoria, Dios tiene un propósito en nuestras vidas. ¿Sí? Aunque la respuesta de Dios sea no, Él sabe por qué. Y vamos a seguir alabándole y vamos a seguir sintiendo su paz en nuestro corazón. Amén. Vuelvo a repetir, no sé hoy cómo hayas venido, qué te angustia, qué te preocupa. Dios quiere y Dios nos dice: yo quiero darte mi paz en tu corazón. Amén. Cierra tus ojos. Gracias, Señor.